Justamente hemos cantado lo que pone esta parte de Romanos. Romanos 10, 14, 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice el apóstol: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, el Evangelio del Señor, el Evangelio de Cristo, ha sido predicado por más de 2000 años. Y la iglesia ha sido la encargada de transmitir este mensaje del Evangelio. Nosotros como iglesia, como organización, tenemos ¿cómo le puedo decir? Una frase, ¿no? Un eslogan o un lema como organización. Jesucristo salva, sana, santifica y viene otra vez. Ese es el lema de la Alianza Cristiana y Misionera a través en todo el mundo. Ese es el lema que nosotros tenemos como organización. Y os decía que el Evangelio de Cristo ha sido predicado por más de 2000 años. Por más de 2000 años hasta hoy. A través de todas las épocas el Evangelio ha sido atacado por sus detractores. Ha sido prohibida por sus enemigos. El Evangelio ha querido desaparecer por los anticristos que siempre se han levantado en contra de la verdad. Pero a pesar de todos esos ataques, la palabra de Dios y su predicación sigue vigente. Sigue vigente, no ha caducado. No ha caducado. Es palpable. La palabra de Dios al que cree es palpable. Y la iglesia ha escuchado por estos 20 siglos, por estos más de 20 siglos ha escuchado la palabra de Dios. Y en todas las edades la palabra de Dios ha sido también rechazada por muchos hombres y mujeres. No importa la lengua, no importa el estatus, no ha importado si era de tribu o era de una civilización, de gente civilizada que vive en ciudad, no importa, pero siempre ha sido rechazada, siempre. Me preguntaba al hacer este mensaje, ¿cómo es que nosotros conocimos como continente americano? La mayoría somos del continente americano. ¿Cómo conocimos nosotros el Evangelio? El Evangelio llegó al continente americano hace más de 500 años. La religión cristiana llegó a nuestras tierras hace más de 500 años. Y así sucesivamente a través de los siglos han ido llegando hombres y mujeres, hombres de Dios, mujeres de Dios, llevando la semilla de salvación a este continente de América de donde nosotros hemos venido. Pero también pensaba, y creo que estoy seguro de ello, que la mayoría de nosotros nunca pensó estar en esta parte de Europa. Ni en sueños. Pero ¿sabe qué? Dios lo trajo a usted y a mí para que nosotros, quizás hemos venido por diferentes motivaciones, por trabajo, por estudios, por lo que sea, Dios sabe. Pero ¿sabe qué? Dios lo trajo a usted y a mí para devolverles el bien que Europa hizo para con el continente americano. Ellos llevaron el mensaje de Cristo a nuestras tierras. Y usted está aquí especialmente trayendo ese mensaje a Europa, porque Europa se ha olvidado de aquel que lo salvó, de aquel en el cual descansa como fundamento el cristianismo. Europa descansa en el cristianismo, donde fue fundada esta sociedad.
Esta sociedad europea fue fundada en el cristianismo, en Jesucristo. Allí están sus bases, como por ejemplo la libertad, de la que tanto se habla hoy en día y de la que tanto se ha manoseado y se ha tergiversado incluso. Nosotros hemos venido para hacer luz en Europa. ¿Amén? ¿Lo cree usted? Yo vine con una motivación y me quise ir, pero Dios no me dejó. Yo no sabía que iba a estar aquí un día. Yo no sabía que iba a predicar el evangelio aquí. Yo no sabía que aquí en Europa, que aquí en España, Dios iba a transformar mi alma, mi corazón, y me iba a dar un nuevo propósito de vivir, una nueva fuerza, un ánimo para seguir adelante. No lo sabía. Si me hubiera ido, no sé lo que hubiera pasado, pero Dios me convenció para quedarme. Yo no sé lo que tú estás pensando hoy, mi querido hermano y hermana. Yo no sé cuáles son tus planes, tus proyectos de vida, no lo sé, Dios lo sabe. Pero quiero que en esta tarde no te vayas en la penumbra de tus pensamientos y no saber qué hacer, sino te vayas con algo claro de que hay un propósito para ti aquí en España, en el tiempo que estés. En el tiempo que Dios te permita estar. Hemos cantado, enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que está en tu vida, en tu alma, en tu corazón, déjala que se vea. No la escondas detrás, no te escondas. Es el tiempo de Dios para nosotros como iglesia. Es el tiempo de Dios para nosotros como iglesia. Necesitamos urgentemente ser llenos del Espíritu Santo de Dios para predicar el evangelio en este lugar. Estamos en Barcelona, tenemos que predicar el evangelio. Yo no sé si tú estás pensando en que Dios a lo mejor te lleve a otros lugares de Europa para predicar. Empieza aquí. Aprovechemos el idioma. Aprovechemos que hablamos igual o casi igual. Aprovechemos el tiempo. No lo perdamos, no dejemos pasar el tiempo. Estamos aquí con ese propósito. Por eso dice Romanos, el verso que hemos leído: ¿cómo pues España, Europa, invocará a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerá España y Europa en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo España y Europa oirán sin haber quien les predique? Es más, ¿y cómo predicarán los europeos, los españoles, si no fueran enviados? ¿Cómo es posible? Me preguntaba yo, ¿cómo es posible de que si yo recibí la salvación, nosotros hemos recibido la salvación y estamos gozando de la presencia de Dios en nuestra vida? Como Dios manda, es verdad, porque es para gozarse, es para disfrutar con Dios en la intimidad, es para crecer, es para fortalecernos en el Espíritu, es para poder conocer a Dios cada día, es verdad. Pero nos hemos olvidado de predicar el evangelio. Nos hemos olvidado de la gran comisión, de esa gran tarea que el Señor nos mandó en Mateo 28, 19, 20. ¿Lo recuerdan? Id y haced discípulos a todas las naciones. Lucas diría, ves, como nuestra lectura también congregacional que se leyó, es y predica el evangelio. Marcos lo dice de la misma manera, predica el evangelio. Predica el evangelio para arrepentimiento. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿De quién no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Matthew Henry, un teólogo, en su comentario, Matthew Henry dice así: para invocar al Señor, él explica un poco esta palabra. Y dice, para invocar al Señor y quedar libertado de la condenación, es preciso poner en Él la confianza.
¿Lo tenemos ahí? Está allí. Para poner la confianza en Él es menester tener la noticia del Señor. Y para tener esta noticia es preciso que alguien lo haga conocer. Y para que alguien vaya a predicar es menester que alguien lo envíe. Una cosa tiene que ir acompañada de la otra, sí o sí. No podemos recortar el mensaje completo del Evangelio. No podemos recortarlo. Ahora, usted y yo ya en la práctica, como decía hace un momento, estamos gozando de esta salvación porque escuchamos el Evangelio, hemos creído, hemos venido a Cristo y estamos gozando de los bienes de los cuales Dios nos ha dado. ¿No? Tenemos una familia bonita. La mayoría quizás de nuestros hijos conoce al Señor, también tienen una familia cristiana, los que somos abuelos tenemos nietos también, que son lindos, preciosos y están creciendo también en el Evangelio. Qué lindo, qué guay diríamos, ¿no? Los jóvenes, qué guay. Pero ahí no se termina todo. Ahí no se termina todo. Tenemos que completar como iglesia de Dios el mensaje completo del Evangelio. Total. El Señor nos ha enviado a predicar las buenas nuevas. Usted y yo somos salvos. Si usted no es salvo, hoy es su oportunidad. Si usted no conoce a Cristo, hoy es tu oportunidad. No te vayas como has venido. Quizás te gusta el Evangelio, te gusta la palabra de Dios, te atrae la palabra de Dios, te gusta el ambiente que nosotros vivimos como iglesia, pero no es suficiente porque eso no salva. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Tienes que reconocer tu condición de pecador. Y tienes que entender que solo Cristo es el único que te puede perdonar y darte vida eterna. Hermanos, nosotros somos salvos, pero ¿qué de aquellos que todavía no lo son? ¿Qué de aquellos que no invocan al Señor, ni creen en Él, y más aún, ignoran la noticia de salvación? ¿Qué de ellos? ¿Qué de tus familiares? ¿Qué de tus hermanos de sangre, de tus padres, de tus amigos, de tus compañeros, de tu vecino? ¿Qué de ellos? ¿Qué de ellos? Un día el Señor le habló a Isaías por el mensaje que el Señor tenía para enviar a su pueblo. Y en Isaías 6:8 el Señor le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías no se dejó esperar. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dijo Isaías: envíame a mí. Hermanos, muchas veces tenemos un pensamiento erróneo de que muchas veces muchos piensan de que solo los pastores y los líderes o el hermano más espiritual tiene que predicar el Evangelio. Como un día, cuando estábamos ministrando hace unos años atrás en Hospitalet, en la iglesia de Hospitalet, estábamos ministrando con mi esposa y vino una hermana y trajo a 3, 4 integrantes de su familia. Y se acercó a mí cuando terminó el culto, se acercó a mí y me dijo: pastor, mire, he traído a mi familia, se los voy a presentar. Y me los presentó. Entonces, bueno, yo digo, contento, ¿no?, que haya venido la familia. Y dice: ahora, predíquele. Bueno, yo con una sonrisa un poco así confundido, me acerqué a ella y le digo: pues sí, la que tiene que predicar eres tú. Muchas veces tenemos ese pensamiento erróneo de que cree que el pastor y todos los demás que están con él, los líderes y los hermanos maduros, tienen que predicar. No, este mensaje es para todos.
Nosotros hemos recibido el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, no para guardarlo y gozarnos solo en Él, sino también para poder llevarlo a otros y dárselo a otros, para que otros también se salven. Yo no sé cuál será tu respuesta en este día. Yo no sé si tú responderás como respondió Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo creo que esta debería ser nuestra respuesta. La disposición de nuestro corazón debería ser: Señor, envíame a mí. No sé cómo, pero envíame. Amén. No voy a pedir que levante su mano si usted quiere que Dios le envíe. Pero esta debe ser la disposición de nuestro corazón. Esta debe ser la respuesta de nuestra alma. Si no, hermanos, ¿cómo se salvarán los que no conocen a Cristo? ¿Cómo lo conocerán si no escuchan de Él? ¿Cómo conocerá tu familia a Cristo si tú estás en silencio en tu casa? Es tiempo de predicar el Evangelio desde nuestra casa, nuestros vecinos, nuestro barrio. Es tiempo de predicar el Evangelio a donde Dios nos lleve. Pero quiero compartir lo que implica predicar el Evangelio para que otros oigan, para que otros crean y para que otros se salven. Quiero compartir 4 cosas, 4 implicancias de lo que produce que nosotros prediquemos el Evangelio. Primero, en lo espiritual, entramos a los terrenos del enemigo de nuestras almas. Entramos a los terrenos del enemigo de nuestras almas. Dice la Escritura en Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que no han entregado su vida a Cristo, aún la Biblia dice que están condenados. Condenados a una eternidad sin Dios. Condenados a una eternidad sin Dios. Mi querida iglesia, esto es verdad. Esto es verdad. Un día partiremos de este mundo todos los que estamos aquí. Y es mejor que tú como creyente estés seguro si estás en Cristo o no. Si has creído con todo tu corazón o no. Si no has creído, hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo del Dios viviente. Mire la importancia, hermanos, con todo aquel que usted se cruce en esta calle. ¿Qué porcentaje somos de creyentes en España? Creo que llegamos al 1%, si no me equivoco. ¿Es así, Ferran? ¿Me ayudas? Gracias por tu ayuda. El 1%. Y llegamos rascando el número de creyentes. ¿Cuántos habitantes somos en España? Eso sí sabes. 49 millones. Bueno, 46, 49, está por ahí. Mira la cantidad, el 1%. O sea que la gran mayoría en España no es de Cristo y están condenados. Están condenados. Entre ellos puede estar tu amigo, tu amiga con la que conversas, con la que hablas, con la que comes, con la que vas y te tomas un café, pero nunca le dices que Cristo vive, que Cristo es la salvación. Esto es serio. El diablo no juega la condenación. ¿Han escuchado la frase que muchos se dice, bueno, yo me voy a ir al infierno?
yo me voy al infierno. Ahí estaré mejor, jajajaja, jijijiji. Lo han escuchado, ¿no es cierto? Yo lo escucho siempre. Pero es verdad, si no cree en Cristo, no se va a ir a reír, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esto es serio. Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. El mundo entero está bajo el maligno. Todos, la mayoría de los que conocemos están bajo el maligno, bajo el control del maligno, bajo el poder del diablo. La gran mayoría que usted conoce, allí fuera. Es por ello que le digo que tomemos en serio el Evangelio. Este Evangelio nos salvó a nosotros. Este Evangelio ha transformado nuestras vidas. ¿Cómo es posible que muchas veces podemos estar tan tranquilos y no llorar por aquellos que necesitan de Cristo? Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, entramos al terreno del enemigo, al terreno del diablo, donde él tiene el control, donde él tiene el dominio, para rescatar las almas de ese infierno que ellos viven. Un día Dios nos sacó de allí, porque alguien valiente determinó con todo su corazón entrar y sacarnos de allí en el poder del Espíritu Santo. ¿Es así o no? ¿Por qué digo que entramos al terreno del enemigo? ¿Recuerdan cuando Cristo mismo iba por las calles predicando y no se manifestaba el demonio? Con el endemoniado gadareno y lo tumbó al suelo y echaba espumarajos y se movía y era terrible. Cuando el Señor predicaba el Evangelio, había gente que ponía atención, pero también estaban los enemigos. Los enemigos de Dios, que lo injuriaban, que lo insultaban, que hablaban en contra de Él. Cuando uno predica el Evangelio, entra al terreno del diablo. Es por ello que debemos, iglesia amada, nosotros vivir como a Dios le agrada. No podemos llevar una doble vida, con un pie en el mundo y un pie en Jesucristo. Porque si entramos allí, lo más probable es que nos quedemos allí y ya no podamos salir. Es por eso que tenemos que estar preparados espiritualmente. Y no hace falta ser un teólogo para poder entrar e ir y predicar el Evangelio en cualquier lugar donde Dios nos envíe. Suficiente que usted sea de Cristo y que el Espíritu Santo haya tomado su vida y usted haya tomado en serio el Evangelio y ame y adore a Dios y lo busque cada día. Usted está preparado para ir y predicar el Evangelio. Amén. Hermanos, no debe ser una preocupación que si nosotros vamos a predicar el Evangelio estemos pensando, uy, este es el terreno del enemigo, ¡qué miedo! No, porque ese no es el punto. Ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que nuestro corazón debe estar siempre lleno del poder del Espíritu Santo, con el sentir de Dios de rescatar las almas para Cristo, esas almas que están condenadas, esas almas que no saben discernir su derecha de su izquierda. Es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para poder dar lo que un día a nosotros nos salvó y nos transformó. Amén. Amén, iglesia amada. La segunda implicancia que tiene que prediquemos el Evangelio para que otros oigan, crean y se salven es que tenemos que tener el conocimiento bíblico. Tenemos que tener conocimiento bíblico para presentar el Evangelio con sabiduría. No sé cuántos se dieron cuenta de que en Latinoamérica el presentar el Evangelio es muy diferente a cómo debemos de presentarlo aquí. Completamente diferente. Tú vas
Tú vas a Latinoamérica, vas al Perú, te cruzas con alguien, le dices, oye, quiero hablar un momento contigo, ¿me permites? Ah, sí, claro. Y te pones a charlar con él. Y le hablas de Cristo y te escucha. Aquí no. La estrategia debe ser diferente. Es necesario que tengamos conocimiento bíblico para que Dios, a través de ese conocimiento bíblico espiritual, nos dé la manera de cómo llegar a ciertas personas. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura está inspirada por Dios y es provechosa, dice esta traducción, para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. El evangelio tiene que ser predicado y para ello es esencial. Es necesario. Y no hay otra manera que el creyente esté preparado para predicar si no tiene conocimiento bíblico. Tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Primero, la Biblia ha transformado nuestros corazones. A través de su instrucción y sus enseñanzas, hasta hoy sigue transformando. Segundo, la Biblia contiene la voluntad de Dios para el creyente. ¿Es así o no? La Biblia contiene la voluntad de Dios para el creyente. Tercero, la Biblia nos capacita en el Espíritu para obrar el bien de Dios para que otros se salven a través del conocimiento de Dios. ¿Cómo voy y predico si no conozco bien lo que Dios quiere decirle a esa persona? Es verdad, tú puedes decirle lo que bien te parece, es verdad. Pero si nosotros usamos la palabra de Dios, recibimos el respaldo de Dios. Porque es Dios quien obra a través de su palabra. ¿Me dejo entender? Es Dios quien obra a través de su palabra. Y es su palabra, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque da vida, porque viene de un Dios vivo. Y es eficaz porque la voluntad de Dios se hace sí o sí. Se cumple sí o sí. Hermanos, recordemos que la palabra de Dios tiene poder. Romanos 1:16, el pastor Enrique ha estado predicando sobre esta palabra durante esta semana. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y Dios nos ha llamado como iglesia a vivir en ese poder y a predicarlo. A vivir en ese poder y a predicarlo. Hermanos, no hay otra manera que el creyente crea en Dios. No hay otra manera, sino solo a través del evangelio de salvación. No hay otra manera. El pecador no se salvará con las filosofías bonitas que hay hoy, con el bien hablar. Está proliferando de una manera bastante rápida y gigantesca, por decirlo de alguna manera, aquellos hombres que dan conferencias de autoayuda, ¿no? de temas que la gente necesita. Ha crecido mucho hoy en día y las redes están llenas de esto. Y no digo que esté mal. Pero ¿sabe qué? El pecador no se salvará por esas palabras, por esas frases, por esos temas tratados. No hay salvación en los libros de autoayuda. No hay salvación en las filosofías humanas. No la hay. El pecador no creerá ni se salvará de la condenación por medio de palabras humanas, por más lindas, correctas que sean. Sino el pecador se salvará si escucha el mensaje de la Biblia.
Porque es la palabra de Dios por medio del Espíritu que va a convencer al pecador de justicia, juicio y pecado. Como un día el Señor lo hizo con nosotros, porque la Biblia revela la condición espiritual del hombre. Y la Biblia nos da entendimiento para conocer nuestra condición antes de conocer a Cristo y después. Es por ello que de alguna manera Dios nos da la autoridad de poder predicar en el poder de su Espíritu lo que nosotros éramos antes. Ya lo hemos vivido. Es por ello que tenemos autoridad de decir, eso no está bien. Eso te va a llevar a la condenación. Si tú no crees en Cristo, estás muerto. Eres un cadáver ambulante. Hermanos, es necesario que tengamos conocimiento bíblico. La Biblia tiene el poder de capacitarnos en el Espíritu y darnos sabiduría para presentar el Evangelio. Porque Dios nos ha dado entendimiento. Dice 1 Juan 5:20. Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y este es el verdadero Jesucristo, el Hijo de Dios. La tercera implicancia, la tercera implicancia que tiene que prediquemos el Evangelio para que otros oigan, crean y se salven es que la palabra de Dios tiene que ser predicada en todo tiempo. La palabra de Dios, amada iglesia del Señor, tiene que ser predicada en todo tiempo. Dice 2 Timoteo 4:1 y 2, dice el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo, su discípulo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo pone a Dios por testigo en su mensaje a Timoteo para animarlo, pero no solo animarlo a modo de una mención importante, sino como el Dios presente. Pone a Dios como el Dios presente que juzgará a los vivos y a los muertos en su segunda venida. Juzgará a los vivos en su segunda venida y a los que hayan muerto antes juzgará en el establecimiento de su reino. Esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo y lo está animando delante de Dios. Dios está aquí. Él está aquí. Es por ello, Timoteo le dice, te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y esta palabra que dice, que le anima el apóstol y le aconseja a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no significa que el creyente sea inoportuno en su forma de hablar o en el momento de hablar la palabra de Dios, sino que sea un buen aprovechador de las oportunidades. Un buen aprovechador de las oportunidades. Un buen aprovechador de las oportunidades. Hay otra traducción que el verso 2 lo pone así. Pablo le dice a su discípulo, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, le dice, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia. Iglesia amada del Señor, anunciemos a Cristo. Proclamemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Porque solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida. Solo Él es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ni Buda, ni Mahoma, ni tantos hombres que han sobresalido a través de la historia como grandes hombres, dijo ser lo que Jesucristo dijo ser. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermanos, ¿qué necesitamos para predicar la palabra en todo tiempo?
¿Qué necesitamos? ¿Sabe lo que necesitamos para predicar la palabra en todo tiempo? Necesitamos una motivación. Necesitamos ser motivados. Yo no sé si esta palabra suena un poco al coach que muchos reciben, a ese entrenamiento, ¿no? de predicadores, de gente que recibe ciertos temas para enfrentar ciertos en la venta, por ejemplo, ¿no? Necesitan una motivación. Nosotros necesitamos ser motivados, pero ¿sabe lo que nos debe motivar a predicar el evangelio? El amor por los pecadores. El amor por tu padre, por tu madre que no conocen a Cristo. El amor por tus hermanos de sangre, por tus compañeros de trabajo, por esa persona que se te cruza en el supermercado, en el autobús. Necesitamos amar lo que Dios ama. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tenemos el sentir de Cristo por los pecadores? ¿Tienes tú el sentir que tuvo Cristo por los pecadores? Hermanos, el tiempo se acorta. El Señor viene pronto. Las profecías se han cumplido. La única que falta es que Jesucristo venga por su iglesia. Es necesario seguir predicando el evangelio. Tenemos que amar lo que Dios ama. El Señor nos amó a nosotros y entregó su vida por nosotros. Y nos perdonó siendo nosotros pecadores. Quiero animarte, quiero que nos animemos juntos a que podamos hoy ponernos delante de Dios y decirle: Señor, dame amor por los pecadores. Dame amor por aquellos que no te conocen, para hablarles de tu amor, de tu salvación. Dwight L. Moody, un evangelista y editor estadounidense, dice que él constantemente decía que si realmente puedes hacer que un hombre crea que lo amas, lo has ganado. Si realmente puedes hacer que un hombre crea que tú le amas, lo has ganado. Hermano, nuestra sociedad está desprovista de amor. Lo que se realza es el amor pasajero, el amor superficial, el amor basado en el sexo, el amor basado en el pasatiempo, en el ocio, en la compra compulsiva. La gente quiere encontrar satisfacción de alguna manera en algo, pero eso no es amor. Es necesario. Hay gente que necesita ser amada y Dios quiere usar tu vida para que a través de tu vida, a través de tu actitud, a través de tus palabras se sientan amados. Se vean amados y palpen el amor de Dios a través de tu testimonio. Amemos a los pecadores. La segunda motivación para predicar la palabra de Dios en todo tiempo es que nuestra motivación tiene que ser intencional y sabiamente. Buscar el momento. Buscar intencional y sabiamente el momento para predicar. Una vez más, Dwight Moody, este evangelista norteamericano, Dwight Moody, un poco de su historia me permite compartir. Él nació en un hogar muy pobre, era de una familia muy pobre y él se quedó huérfano de padre a los 4 años. Tal es así que él creció en un hogar donde tenía muchos hermanos. No sé si eran 8 o 14, no recuerdo muy bien, pero eran muchos en los Estados Unidos. Pero él un día, cuando se hace joven, deja la familia y se va a buscar trabajo a Nueva York, si no me equivoco.
y encuentra trabajo en la zapatería donde su tío reparaba zapatos. Y él se pone a reparar, incluso a vender zapatos. Y la condición para que él trabaje con su tío, para que él pueda trabajar con su tío, es de que él vaya a la iglesia todos los domingos. Y fue así. Y fue por ese medio que el Señor alcanzó su corazón un día. Y se volvió en un evangelista tremendo, un evangelista poderoso. Y no solo bendijo la nación de los Estados Unidos, sino también Inglaterra y Escocia. Este hombre, dice la Escritura, que tuvo una pasión tremenda por la salvación de las almas perdidas. Un día él dispuso su corazón que no se iría a dormir si no había predicado el evangelio por lo menos a uno en ese día. Él había dispuesto su corazón para ello. A partir de ese día, él predicaba donde quiera que fuera. Su hijo William Moody escribe, dice que la vida de su padre como un evangelista fue más que predicar a multitudes. Él dice que uno por uno ganaba a hombres y a mujeres en los trenes, en las naves industriales y caminando en las calles. Fue un hombre muy usado por Dios, porque él un día dispuso su corazón para que Dios lo usara en la predicación, en la salvación de otras almas. La tercera motivación para predicar la palabra de Dios en todo tiempo es pensar y meditar en la forma de cómo llegar a otros con la predicación, como decía al principio, según su contexto. Según su contexto. Hechos 17, 22, 23, Pablo en Atenas. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué tremendo Pablo. Guiado por el Espíritu, era observador Pablo. Le gustaba escuchar cuáles eran las conversaciones de las personas, cuál era su forma de vivir. Y entre ellas encontró un montón de altares, porque los griegos eran muy idólatras. Y eran gente, de ahí había nacido la filosofía. Y querían siempre estar aprendiendo y buscar algo nuevo. Y Pablo aprovecha la oportunidad de la inscripción. Aprovecha porque ya había observado, pone aquí que él observó que eran muy religiosos. Y aprovecha ese altar vacío que ponía la Escritura al Dios no conocido y les presenta a ese Cristo glorioso, a quien ellos iban a conocer a partir de ese tiempo. Qué tremendo, Pablo. Qué tremenda enseñanza para nosotros. Yo no sé, nosotros creo que Dios nos ha mandado a España para observar. En principio, observa cómo puedes llegar a esa persona. Pídele al Espíritu Santo. Como ahora en el cuarto punto dice, pedir que el Espíritu Santo sea quien hable y no nosotros. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y que hable a través de nuestros labios. Mas cuando se entreguen, dice Mateo 10, 19, 20, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada de lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando yo empecé a predicar el Evangelio, lo empecé a hacer en mi iglesia y me acercaba siempre a alguien. Siempre me acercaba a alguien, terminaba el culto y siempre me acercaba a alguien y decía: Señor, quiero predicar, Señor, y me acercaba a alguien y hacía un poco de amistad. Y esa amistad, cuando veía que una amistad en mí, me empezaba a compartir sus problemas, algunas situaciones que estaba viviendo. Y yo decía: Señor, ¿qué le digo ahora? Y pensaba en versículos: Señor, ¿qué versículo le puedo dar ahora? ¿Qué versículo? Y no me venía ningún versículo me acordaba.
Y decía, Señor, y yo de ese momento que teníamos de conversación, yo me iba frustrado a mi casa. Digo, Señor, ¿cómo he perdido la oportunidad? ¿Cómo es posible que no he podido decir si yo me sé versículos de memoria para evangelizar? Pero luego el Señor me enseñó de que no era yo el quien tenía que hablar, sino el Espíritu que estaba en mí. Pero para que el Espíritu pueda hablar a través de ti, tiene que haber un depósito bíblico en ti, para que puedas predicar. Porque no eres tú el que va a convencerle, sino el Espíritu Santo que está en ti es quien va a convencer a la persona de justicia, juicio y pecado. Le va a revelar su pecado, le va a revelar su condición y su necesidad de Dios, para que pueda creer en el Evangelio, creer en el Salvador y convertirse a Cristo. Voy terminando. La cuarta implicancia, aquí termino, ahora sí nos vamos. La cuarta implicancia que tiene que prediquemos el Evangelio para que otros oigan, crean y se salven. ¿Cuál era la primera? La primera implicancia. Que entramos a terreno del enemigo. También veo que mi esposa está atenta. Entramos, cuando predicamos el Evangelio, entramos al terreno del enemigo. Segundo, que tenemos que tener conocimiento. Está bien, hermana, está atenta la hermana. Tenemos que tener conocimiento bíblico. Y tercero, que la palabra de Dios sea predicada en todo tiempo. Mire lo que implica. Y el último punto es que la oración por los perdidos es el deseo de Dios. La oración por los perdidos es el deseo de Dios. Colosenses 4, 2, 3 dice, perseverad en la oración, dice Pablo a los colosenses, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol, el gran apóstol Pablo está pidiendo oración por ellos, para que Dios abra puertas, para que Dios de alguna manera en ese mundo descreído, donde todo el mundo creía lo que le daba la gana y donde no era fácil predicar el Evangelio, le pide que oren por él, para que Dios mismo sea abriendo camino y oportunidad para que él pueda predicar el Evangelio y presentar a Jesucristo resucitado. Yo no sé cuánta dificultad puedes tener tú en tu centro de trabajo o con la gente que te relacionas. Pero no tengas miedo de hablar la verdad. Muchas veces tenemos miedo de hablar la verdad. Y ese miedo nos hace olvidar de que debemos de orar por los perdidos. Porque el temor paraliza, el temor te nubla, te hace olvidar lo que Dios te ha dicho. Por eso es necesario orar por aquellos que necesitan de Cristo, para que Dios nos dé la oportunidad, nos dé la facilidad, nos dé los medios para ir y predicar su palabra, esa palabra de arrepentimiento. Un día escuché a alguien que dijo que estaba sentado en una terraza tomándose un café con su familia y a unos 30 metros vieron un hombre, eso aquí en España, aquí en Tarragona, un hombre se puso de pie en una esquina y empezó a hablar del evangelio del arrepentimiento. Y la gente que estaba llena en ese lugar, en estas terrazas, con su familia, sus amigos, pasando una tarde, se asombraban y miraban y asombrados, algunos querían tomar atención de lo que estaba diciendo este hombre. Algunos decían, está loco, ese es un loco. Esto me lo contó una persona creyente. Y él dijo esto, que no era la manera de presentar el Evangelio en España.
en Cataluña. No era la manera. Yo me quedé pensando en esto, que si era la manera o no, si era la forma o no de predicar el Evangelio. Los caminos de Dios son inescrutables, son desconocidos para muchos de nosotros. Nosotros no sabemos si ese día ese hombre sembró en el corazón de por lo menos uno. Si sembró la palabra de Dios en ese hombre o en esa mujer. Quizás nunca más ese grupo vuelvan a escuchar el Evangelio. Y el día de su muerte, de su agonía, quizás sea el Espíritu Santo que traiga el recuerdo de esa palabra que escuchó de ese loco, para que ese día tome una decisión por Cristo. Cuando estemos en la gloria, veremos a quienes nosotros no pensábamos, y quizás no estarán los que pensábamos que estarían. Hermano, por eso es necesario orar por los perdidos. Dwight L. Moody, otra vez el evangelista, me encanta. Este hombre creo que es uno de mis preferidos, evangelista. Dice que fue un hombre de oración apasionado. Dios escuchaba las oraciones de él y Dios le dio respuestas de maneras notables. Estando en Escocia, Moody, estando con un corazón emblandecido y quebrantado, oró pidiendo que Dios lo usara para traer avivamiento a ese lugar, a Escocia. Y respondiendo al momento, Dios visitó esa reunión y todos entraban en arrepentimiento. No sé si ustedes han escuchado el despertar del Evangelio en Escocia. ¿No? Hubo un avivamiento y Moody fue uno de los hombres a quien Dios usó para que la gente creyera en aquel tiempo. Estoy hablando del siglo XIX más o menos, cuando Moody en su predicación provocó que la gente crea en Jesucristo, se arrepienta y se salven. Siempre he creído, y este debe ser también nuestro sentir, siempre he creído que la oración conforme a la voluntad de Dios mueve el corazón de Dios. Y Dios responde y hace su voluntad. Quiero concluir con esto. ¿Por qué Dios usó la vida de este hombre de Moody para bendecir a muchos? Según los que han escrito de él, según aquellos que lo han conocido, dice que Moody fue un hombre completamente rendido al Señor. Y fue Moody quien escuchó las palabras un día de un predicador en aquel tiempo. Y este predicador dijo: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Dios. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Dios. Y Moody dijo en su corazón: por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Cierra tus ojos ahí donde estás.